Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Hace unas semanas llegó a las manos de este programa un nuevo libro que es El mundo en conflicto, del coronel Francisco Rubio, compañero de mesa habitual, y que siempre nos sorprende pues hablando de robótica, hablando de inteligencia artificial, y en este caso creo que debemos profundizar en uno de los grandes reflexiones, como es el posible nuevo orden mundial. Incluso hablamos de generaciones que han vivido tres o pueden vivir tres nuevos órdenes mundiales, muchas veces amparados por una nuevo orden mundial B, que es lo que no vemos, que sería casi como ese estilo de conspiraciones que en tantas ocasiones escuchamos mencionar. Los conflictos armados, estamos con ese tema constante del ejército europeo, qué importancia tiene, pero nuestro país puede perder su propio ejército, ¿de quién dependería esa decisión si yo lo necesito? Y al final, también esa tecnología que avanza, como es la inteligencia artificial, genera una gran desconfianza en los mandatarios. Entonces, ¿para qué la hemos creado si ahora resulta que es bastante compleja de utilizar y porque nos puede jugar cualquier mala pasada? Y yo creo que la eterna pregunta, ¿quién gobierna hoy el mundo? Siempre hay alguien que gobierna el mundo. Esto es como un gran pulpo con tentáculos. Y sobre todo, ¿cómo se puede desarrollar? Si será un país, si serán varios, si nosotros pintamos algo aquí, o simplemente seremos unos sumisos a cargo de diferentes personalidades. Bueno, muy interesante porque volvemos al mundo de la globalización, un mundo en conflicto, y regresamos de nuevo a ese mundo bélico que ya estuvimos hablando con ese programa de preparacionistas de cómo enfrentarnos ante un posible nuevo orden mundial y ante una posible guerra. Comienza Abismo. Muy buenas noches desde Aragón Radio, nuestro búnker particular en la Corporación Aragonesa Radio y Televisión, para iniciar este libro que a mí me ha encantado. Silvia, buenas noches. Buenas noches, sí. Hoy tenemos una noche de libros porque, bueno, tenemos aquí el del coronel Rubio, Mundo en conflicto, poder es y seguridad global. Pero es que yo también he traído otro. Yo voy a hacer hoy el fantasma de las navidades pasadas, porque, bueno, este es un libro que tenía yo de mi época de la universidad. Se titula El estado del mundo y es del año 2007, pero en realidad está publicado en 2006 y te cuenta todo lo ocurrido, o todo el estado del mundo en los años 2005 y 2006. Es decir, cómo estaba el mundo hace exactamente 20 años. Está en este libro. Bueno, ¿y pues es predictivo como un Nostradamus? Vamos a ir viendo algunos puntos, ¿no? En comparación, porque además hay muchas cosas en común también con el libro del coronel. Bueno, pues para hablar del libro del coronel Rubio, lógicamente tiene que venir aquí con nosotros. Coronel, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues encantado de estar aquí para hablar de estas cosas que para mí son muy interesantes. No mi libro, sino los temas de los que habláis. El ejercicio que nos plantea Silvia me parece tremendo. Es buenísimo. ¿Qué se decía hace 20 años, hace casi 20 años? ¿Cómo se planteaba el futuro? Y ahora ese futuro que es presente, ¿cómo ha sido? ¿En qué han acertado? ¿En qué se han equivocado? ¿Qué es lo que al final ha cambiado y nos ha llevado por otras vías? O esas predicciones, esa perspectiva que sí se ha acertado. Yo, sin saber, no he leído El estado del mundo 2007. Estoy seguro que mucho de lo que se dice no se ha cumplido porque es un periodo muy optimista de la historia nuestra, de la humanidad. Pero seguro que otras muchas cosas sí, ya nos contará Silvia. Ese interrogante hacia un nuevo orden mundial. Es que tanto se habla de ello. Pero ¿realmente nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial? Es decir, ¿eso qué sería? ¿Una nueva configuración del planeta económico, político, militar y ese poder que sería la resolución de todo? Exactamente, es una reconfiguración
de los poderes en el sentido de las relaciones internacionales, pero las relaciones internacionales incluye efectivamente también aspectos militares, económicos, financieros, tecnológicos e ideológicos. Y ahora estamos en un periodo marcado por una confrontación en todos estos frentes que he dicho entre la potencia hegemónica Estados Unidos, o la que ha sido hasta ahora potencia hegemónica, lo sigue siendo, y su gran competidor, China. ¿Cuál es el cambio? Bueno, estamos viendo que hay muchas cosas que se están moviendo, y parte de ello es porque este competidor es totalmente distinto. Estamos hablando de una autocracia, entonces las formas de hacer y ver el mundo son muy distintas. Me decías que tu generación se ha enfrentado a 3 movimientos importantes. Sí, somos una generación irrepetible. No hemos hecho nada para hacerlo, sino en la historia de la humanidad. Tú fíjate, hemos vivido bajo el signo de 3 revoluciones. Nosotros hemos nacido y vivido de jóvenes bajo la revolución industrial, todavía ya muy madura. O sea, hemos nacido en un mundo que no tenía nada que ver con la digitalización que vino después. Nos fuimos convirtiendo, la vida profesional nuestra ha sido digital, y nuestra jubilación va a ser de inteligencia artificial. Vamos a vivir las 3 revoluciones. No, la de la industrialización es anterior, ¿no? Pero es anterior, pero la hemos vivido de lleno, ¿no? Y al mismo tiempo hemos vivido 3 órdenes mundiales totalmente distintos. De jóvenes estábamos bajo un mundo dominado por 2 bloques. Era el mundo bipolar, el de la Guerra Fría. Cada bloque con su gran potencia, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se dividían el mundo prácticamente de forma literal. Incluso los países que no estaban alineados con uno u otro bloque estaban bajo la influencia de ese bloque y estaban enfrentados en un enfrentamiento ideológico, un enfrentamiento también militar, aunque no se hubiera materializado de forma directa, y estaba señalado por el telón de acero, ¿no? La línea que lo separaba, y digamos que el símbolo era el muro de la vergüenza, el muro de Berlín. Ese fue el primer orden mundial en el que crecimos, pero luego cayó el muro de Berlín, se desmoronó la Unión Soviética, se liberaron las repúblicas orientales de Europa y vivimos otro orden mundial. Pasamos de uno bipolar a uno unipolar o unimultipolar, un hegemón, Estados Unidos, y luego otras potencias regionales. China en esos años no pasaba de ser una potencia regional, y era el mundo y el orden mundial de la globalización, en el que todos los que nos están oyendo conocen, porque es en el que estamos viviendo. Pero vuelve a haber otra transformación. Las transformaciones, el cambio de uno a otro, de un orden a otro orden, se pasa por el desorden. Y ahora estamos en un periodo de desorden y transformación, lo que apunta a que vamos a un nuevo orden. Bueno, no sé si es preocupante o no, pero es la dirección del mundo. La dirección del mundo que, pues al final pasan los años y las cosas, igual que en la vida personal, pues se van calmando, van cambiando, y de repente llegan cosas inesperadas, o algunas que sí que se habían podido plantear o planear, ¿no? Pero fíjate que en este libro del Estado del Mundo en 2007, por ejemplo, vamos a comenzar con los Estados Unidos. En aquel momento estaba George W. Bush en la presidencia y estaba iniciando un periodo de desconfianza dentro de su propio país. Pero fijaos los temas que eran las preocupaciones más importantes de los estadounidenses en aquel momento. Fijaos, 2 asuntos han conmocionado especialmente a la opinión pública. Uno ha revelado que, desafiando a la ley, la Agencia de la Seguridad Nacional
encargada de la información electrónica, grabada en secreto y sin orden judicial, grabó llamadas telefónicas de millones de americanos. Ese es uno de los puntos. El otro se refiere a unas masacres que ocurrieron en una localidad iraquí donde unos marines estadounidenses habrían matado a 24 civiles. Esas eran las dos preocupaciones en aquel momento de los estadounidenses. Hombre, es que esa última, yo me acuerdo, ¿eh? Sí, yo también me acuerdo. Creo que está mal puesto. Creo que no son marines, fueron... Era Blackwater, fue Blackwater. Pone la localidad de Haditha. Ahora no lo sé. Bueno, es que como pues hubo una igual... con Blackwater, con esa subcontrata que hizo Estados Unidos, entonces dijeron, uy, estamos externalizando la guerra y no tiene filtro. Sí, no, pues era de los marines. Si era Haditha, sí. Yo pensaba que se refería a otro pensamos hecho. En la misma, sí, que fue la revolución. Hubo menos muertos, hubo solo 14, ni más ni menos, ¿no? Pero fue un ataque de Blackwater, es una compañía militar privada estadounidense que daba seguridad a un convoy humanitario de Estados Unidos y bueno, esa escolta quiso entender que iba a ser atacada y bueno, respondió ahí de forma totalmente fuera de sentido, mató a 14 iraquíes, luego resultó que no había tal, eran civiles, inocentes, y eso fue un gran problema. Pero sí, creo que fue después. Sí, además eso era la forma de externalizar. Es decir, bueno, esto ¿quién manda y quién gobierna este ataque? Es curioso que estas dos preocupaciones que existían en aquel momento entre los estadounidenses tienen como punto en común la información o la desinformación. De hecho, decían que los medios de comunicación, dóciles durante mucho tiempo, son cada vez más virulentos y diariamente aportan su dosis de revelaciones sobre los privilegios que se arroga el Ejecutivo en nombre de la guerra contra el terrorismo. Claro, estamos hablando de una época de la guerra contra el eje del mal, y se inició en 2003, esto es 2006 cuando está escrito y todavía está Afganistán, todavía está Irak, pero el estadounidense es una persona muy celosa de su libertad, vive en la democracia más antigua del mundo. Ese problema nunca lo tendrá hoy por hoy un chino, porque un chino vive bajo ese sistema, ¿no?, que teme ese estadounidense de la época. Bueno, aquí se dieron cuenta de lo que llevaban decenas de años sufriendo, que era el espionaje. Ese espionaje deliberado donde pero fíjate, cualquiera podía pinchar una línea. Exacto. Y aún no habían ocurrido cuestiones como Wikileaks o, bueno, las cosas que han venido después, ¿no? De filtraciones de los propios documentos del gobierno estadounidense. Bueno, pero esas pruebas que hemos hablado en otros programas, claro, siempre con ese fenómeno ovni, ¿no?, detrás, pero esas pruebas aprobadas, que eran de manipulación mental, las pruebas de ir con la sociedad a hacer experimentos con la propia sociedad americana a ver cómo respondían. Eso era tremendo, y eso salió lógicamente en el Congreso y está documentado desde que existió, pero esas locuras en los años 60-70 se hacían. Claro, la manipulación existe, pero ahora ha pasado de manipular a mi propia población, que sigue existiendo, a ser una herramienta, un arma para manipular la población de otros países. Voy a manipular la opinión pública del Reino Unido para que se apruebe el Brexit. Voy a manipular, en la medida de mis posibilidades, la opinión pública de Estados Unidos para que salga en 2016 elegido Donald Trump. Esto está demostrado, está con hechos. Es que hoy ocurre, si nosotros como un programa de comunicación no vamos por la estricta vía que se propone siempre con diferentes notas de prensa que te van llegando, tú entonces eres el de la desinformación. Y dices, no, es que yo me he ido hasta el punto donde está ocurriendo esto. No, es que lo que estoy viendo es que no es así, que es diferente. No es cierto. Yo que no he estado y a mí que me lo están diciendo es así. Y esa es la línea que hay. A mí, como bien sabéis, siempre me ha dado mucho miedo
a mí me gusta irme. Hombre, el problema es que no puedes ir a diferentes puntos del mundo de una forma, me cojo mañana y me voy a China. No, pero lo que tienes relativamente cerca, a un radio de 2.000 kilómetros, pues se puede hacer perfectamente en un día y medio. Y ahí es donde ves decir, bueno, están informando en algo que no están viendo y tú llegas al punto, a nosotros nos ha pasado, y dicen, no, eso no es así, eso no se ha escrito en ningún sitio. Ya, pero es que me lo están contando. No, eso no se ha escrito en ningún sitio y te lo tapan. Eso a mí me genera un bolo interior, porque al final te marcan a ti y decir, este está desinformando o inventando algo. Claro, porque no estoy siguiendo la línea que no es que te recomienden, sino que te obligan a seguir económicamente, porque ahí es donde están luego las ayudas que haya a medios de comunicación, que haya audiovisual, porque estamos en este medio, ¿no? Hablando a prensa, y entonces se quedan sin esa ayuda si tú no vas por esa línea. Igual me da el color que sea, el país que sea, pero esto está ocurriendo. Bueno, y es que la información es el cuarto poder, siempre que lo ha sido, y es lo primero que se corta y claro, se intenta manipular de alguna manera en las dictaduras, por ejemplo. Bueno, nosotros claro. Hoy no voy a hablar porque es que no puedo hablar. Además, hay una cosa que me encantaría hablar, que es la manipulación sobre la información de este canal de YouTube. Tal cual. YouTube no te permite hablar de según qué cosas porque te censura el programa directamente. Pum. Pero no puedo decirlo porque entonces se va a censurar el programa. Entonces no puedes expresarte. Y es la... no puedes hacer... Es terrible. O sea, si en una democracia como la nuestra la libertad de expresión está cercenada de alguna manera, limitada, la calidad de la democracia disminuye. Es una pena, pero es así. Pero te dicen que eso no es verdad. Pero hombre, yo te puedo decir que sí que es 100% cierto. Pues si me lo dices, me lo creo. Pero pues es una triste noticia y sobre todo es una noticia preocupante. Sí. Para abordar otro de los capítulos que tiene el coronel en su libro, que es la globalización y el orden mundial, me gustaría leeros este párrafo relacionado con la Unión Europea, finales del 2006. Paradójicamente, en el mismo momento en el que los europeos celebran su nueva unidad, se cuestionan sobre lo que tienen en común y sobre lo que les distingue de los demás continentes. Desde que se esfuerza en precisar el enunciado de los valores, surgen discrepancias, fundamentalmente entre el norte y el sur de Europa. El referente religioso, que es marginado con vigor solamente por una minoría, ya no es pertinente para caracterizar a Europa, ya que el Islam es la segunda religión en Francia, Bélgica, Reino Unido y en varios países de los Balcanes. Bueno, buscando identidad. Los principios de nuestras sociedades europeas tienen que ver con la religión cristiana. Eso es así. O sea, si uno repasa qué dicen los 10 mandamientos, pues dice, bueno, pues esto, ya, no robar, no matar, todo lo que dice, bueno, pues yo no soy creyente, yo no me considero cristiano, pero lo que dice está en mi genética social. Es decir, nuestras sociedades están desarrolladas sobre unos principios que tienen que ver con el cristianismo y con el que en general estamos todos de acuerdo, seamos o no creyentes. Eso es así. La seña de identidad se le debería de llamar de otra forma, con independencia de cuál haya sido el origen, porque muchas veces dicen, bueno, estos quieren imponer la religión cristiana, no se trata, o judío-cristiana y tal, no se trata de eso, se trata de unos principios que tienen que ver con el respeto a las personas, con el modo de vida, con el humanismo, y esas son nuestras sociedades. Y menos mal que son así, porque eso nos ha permitido evolucionar. A lo mejor hay que quitar, aunque su origen sea ese, la palabra cristiano, judío-cristiano y demás, porque empleándolo es un elemento que usan muchos para atacar, ¿no? Hablas aquí del posible choque de civilizaciones, del neoconservadurismo, que realmente son reacciones a esa búsqueda de identidad que estaba ocurriendo, claro, que estaban
buscándola en 2006. Ha habido una época en la que se defendían varias cosas. Se defendía, por una parte, el fin de la historia. Bueno, ya ha acabado la Guerra Fría, ya no va a haber confrontaciones ideológicas. Todo el mundo va a querer vivir en una democracia y las democracias se van a extender poco a poco. Ninguna potencia va a defender lo contrario. Y empezó a funcionar así, porque las democracias han ido en crecimiento hasta 2016. Desde 2016 están en declive, cada vez hay menos democracias. El punto en el que mayor población del mundo ha vivido en democracia ha sido en 2020. En 2016 es en el que más países eran democráticos. Y ahora estamos en retroceso. Estamos en retroceso, entre otras muchas cosas, por una desafección que hay en el mundo occidental hacia nuestros políticos y hacia las políticas que están haciendo, pero por otra parte porque la gran alternativa al dominio unipolar de Estados Unidos y las democracias occidentales es a una autocracia, es China. China tiene otros valores desde el punto de vista social y político, y es la segunda potencia muy cerca de la primera. Oye, todas estas potencias parece que nos acercan o nos alejan a un mundo bélico diferente. Algunos hablan de ese nuevo orden mundial, que sería un mundo de paz, un mundo sin guerra. Un mundo sin guerra pienso que es inviable. Esto, al final, tú has hablado de las religiones. Siempre que hay religiones van a existir los conflictos armados, habitualmente. Pero se habla bastante de una cosa que es la guerra de cuarta generación. Están hablando de modelos de guerra diferentes. También se habla de esas guerras en el espacio, ¿no? que son las que no están a nuestra vista. Pero ¿tenemos ahora mismo un mundo preparado para acciones bélicas o seguimos en ese momento de paz continuo, ese momento más largo de la historia, ese momento apaciguado? Bueno, pues ese momento del fin de la historia en el que no iba a haber guerras, o no iba a haber guerras importantes más allá de alguna guerra civil por problemas internos, estamos viendo que no es así. Tenemos 3 focos de guerras que afectan, parecen guerras regionales, pero afectan de una u otra forma a las relaciones internacionales, incluso al orden mundial. Una es Ucrania, eso se lo imaginará todo el mundo, es una guerra en principio entre Rusia y Ucrania, pero en realidad es una guerra entre Rusia y sus aliados son todos autocracias. Los aliados de Rusia son Corea del Norte, ojo, Irán y China. Es decir, desde el punto de vista ideológico sabemos dónde se mueven, lo más alejado que hay de una democracia. Contra Ucrania, cuyos aliados son todos, prácticamente son democracias. Y el que se ha salido o se está saliendo ahora de esta dinámica de una guerra de Rusia y sus aliados contra el Occidente democrático, pues curiosamente es Estados Unidos, pero es el Estados Unidos de Donald Trump. El Estados Unidos de hace medio año estaba donde se suponía que debía estar. Claro, pero fíjate, esto que estamos hablando de esa guerra, ese conflicto, ¿no? Ucrania-Rusia. Yo me acuerdo cuando se inició que todos los medios de comunicación decían que en 24 horas iba a haber una invasión completa y se iban a hacer con la toma de Ucrania. Los más negacionistas hablaban de una semana. Bueno, más de una semana era inviable, ¿no? Que alguien dijese esto, van a tardar más de una semana los rusos, semejante cantidad de ejército, en invadir un país tan pequeñito, ¿no? En proporción, sobre todo en esa proporción de extensión del territorio. Oye, aquí llevamos 2 años, que ni para adelante ni para atrás. Entonces ahí es donde pienso que Rusia, Putin, esa dirección que tienen ahí gubernamental, claro, ellos es un ataque de celo y rabia tremendo. Es decir, ¿cómo puede ser que yo, como quiero ser esa gran potencia y no puedo invadir un territorio tan pequeño, con cantidad de bajas, con un ejército ahora mismo que económicamente ya no es lo que era, ni las personas que están luchando? Es decir, si ahora viene un gran conflicto, pienso que Rusia es un país que no tiene fuerza, no tiene ni fuerza ni economía, por mucho que diga la gente, en vertebrar Europa e iniciar un conflicto armado con Europa. A mí me parece, desde luego, viendo con todos los POSIT sobre la mesa, me parecería imposible. Pero digo, ¿cómo es posible que tarden 2 años en... Bueno, llevamos 3, 3. 3 años ya. Fíjate, y era una semana, como mucho.
Sí, la verdad es que, bueno, esto es lo malo de utilizar la bolita de cristal, ¿no? Porque luego queda todo dicho y se puede revisar, efectivamente. Todo. Y ejércitos externalizados. Sí. Acuérdate el lío que hubo cuando luego se revolvió su propio ejército contratado contra el propio gobierno. Sí, el grupo Wagner. Bien, es que hay que tener en cuenta, Rusia es una potencia militar brutal desde el punto de vista nuclear. Tiene un arsenal nuclear para destruir la humanidad, pero por otra parte no lo va a emplear, con lo cual ese nivel disuasorio, de amenaza es disuasorio para que no le ataquen y decir, oigan, yo me puedo defender. Es lo mismo que tiene Estados Unidos. China lo está multiplicando y es por lo mismo por lo que pues el Reino Unido, Francia, pues también tienen capacidad disuasoria nuclear. Bueno, eso está muy bien, pero Rusia es un país relativamente muy poco habitado, no tiene 100 y pico millones de habitantes, una extensión territorial inmensa, tiene una economía que no es pujante, es una economía, sí, está entre los 10, 15 primeras economías del mundo, pero bueno, 10 o 15 primeras del mundo, y tiene un ejército que se ha retratado, ¿no? Un ejército que hemos visto que independientemente de sus efectivos y de su equipo y material, que es muy numeroso, pues bueno, su manera de funcionar, sus tácticas, su estrategia, pues ha sido un fracaso. Pero es verdad que ha sido sorprendente. Desde ese punto de vista, dice, ¿hasta qué punto es una amenaza para Europa? Para Europa como tal, pues no tendría que ser una gran amenaza siempre que Europa mantenga una capacidad disuasoria. Pero eso es lo que ocurre, que tanta tecnología, tanta creación, tanto hablar de guerras con los mejores inventos, oye, aquí estamos yendo a la guerra clásica. Fusil en mano y tanque andando. Bueno, dices, ¿cómo es posible? Sí, hasta cierto punto sí, pero solamente hasta cierto punto, es verdad. Volvemos a tener trincheras, dice, bueno, esto me suena a la Primera Guerra Mundial absoluta. Total. Sí. Volvemos a tener gran uso de la artillería, Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, guerra convencional, lo que se llama guerra convencional, pero no del todo. Se está poco a poco, porque ha sido un proceso desde el principio de esta guerra, claro, que lleva 3 años, como hemos comentado, cada vez hay menos enfrentamiento directo entre personas. O sea, el cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo, la persona que dispara a otra persona. Ahora son los drones los que golpean a las personas o artillería misil, o sea, de muy largo alcance, etcétera. Luego algo está cambiando. Incluso en una guerra que parece de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre unidades militares, entre soldados, enfrentamiento directo, cada vez se va haciendo más poco habitual. Es que los principios en aquellos momentos de invierno eran como el inicio de la Guerra Fría. Era casi el mismo tipo de trabajo cuando se quedaban los tanques enganchados en la nieve, porque la nieve luego te hace el barro. Es decir, pero si ese mismo error lo cometió en la Segunda Guerra Mundial. Y lo cometió Rusia. Lo cometió que fue Rusia con la que se benefició de ese error, ¿no? del alemán en este caso. Pues sí, no aprendieron de su éxito en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo que parece. Yo creo que Putin lanzó esta invasión engañado. No tuvo información adecuada. A Putin le tienen miedo sus propios colaboradores y no le dijeron toda la verdad, le dijeron lo que quiso oír. Si no, no me explico un fallo tan garrafal, una estrategia de invasión tan mal llevada, que casi sale bien, pero en el momento crítico en el que no tuvo éxito, pues fíjate, después de 3 años estamos hablando y dice, bueno, pero tiene controlado el 22% del territorio. Sí, pero es que antes de la guerra ya controlaba el 14 o el 15. O sea, después de 3 años, ¿qué has conseguido? 2 regiones.
ves, Silvia, con esa tecnología que tantas veces hablamos, ¿no? La inteligencia artificial, el miedo a la inteligencia artificial, porque se ve, no es que se vaya a apoderar, se esté apoderando del mundo, sino que aquí es donde está ocurriendo ya no esas noticias falsas, sino cualquier persona puede decir de todo, puede hacer de todo, y la filtración, aquel creador de la inteligencia artificial se puede meter en cualquier base de datos, y estamos, pues de nuevo, como has dicho ahí, hay ese miedo al espionaje, ahora estamos todos expuestos de nuevo. Pero fíjate que aquí había miedo al espionaje, pero en ningún momento se podían llegar a plantear que pudiera ser a través de inteligencia artificial. De hecho, al final de este libro, uno de los problemas que plantean es la brecha digital, y proponen como solución, se propuso desde Estados Unidos, el poder construir ordenadores portátiles baratos, de máximo $100 estadounidenses, para que todo el mundo tuviese acceso a la tecnología. Claro, como nos íbamos a imaginar que luego íbamos a tener más que un ordenador portátil en nuestro bolsillo con este tipo de móviles, que iba a haber inteligencia artificial, que íbamos a utilizar los drones incluso en la guerra. La realidad supera la ficción siempre. Vamos a volver a Rusia, porque fijaos lo que pasaba el 8 de septiembre de 2005. El presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Gerhard Schröder firman en Berlín un acuerdo sobre la creación del gasoducto noreuropeo, destinado a conducir gas ruso hacia Alemania a través de un tubo submarino que atravesará el mar Báltico. ¿Qué ocurrió cuando se inició la guerra contra Ucrania? ¿Qué es lo que nosotros notamos y de las cosas que más afectó a Europa? Precisamente ese corte de gas a través de este gasoducto. Pero igual estaban firmando la llave del futuro. Es decir, yo te hago esto, pero a partir de ahora yo voy a tener la llave para, nunca mejor dicho, para hacer lo que quieran. O sea, al final, pienso que este tipo de acuerdos, este tipo de firmas, van con años vista. Y van con proyectos de decir, bueno, nunca se sabe, pero el día que tú tengas un problema y pidas... Completamente de acuerdo, y esto confirma que Putin ya se estaba adelantando a todo lo que podía ocurrir y quería tener esa llave. Que de tonto no tiene nada. Exacto. Y fíjate también el resto de cosas que hizo durante el año siguiente, en 2006. Del 3 al 5 de marzo, por invitación del presidente ruso, los dirigentes palestinos de Hamás se reúnen en Moscú. Para el partido, estas negociaciones son las primeras de envergadura y se traducen en la voluntad de Moscú de influenciar en Oriente Medio. En marzo del 2006 tenemos a Putin recibiendo a Hamás. Vale. El 10 de mayo, el director de la Agencia Federal Rusa de la Energía Atómica reitera su oferta a Irán con vistas a crear, conforme el acuerdo de principio del 26 de febrero, una empresa compartida, Irán y Rusia, de enriquecimiento de uranio, situada en territorio ruso, por supuesto. ¿No os fijáis toda la preparación que ha tenido este señor durante años y años? Esto hace 20 años y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esto. Eso es un buen trabajo, ¿eh? Es un buen trabajo gubernamental del país. Es decir, pues espérate que yo me quiero hacer dueño de todo, y esas relaciones internacionales, eso también es parte de un beneficio de un país con un gobierno a largo plazo, que tú no tienes unos planes a 4 años. A 4 años es muy difícil trazar una estrategia de largo alcance, de medio alcance, es inimaginable, porque luego llega el otro que, aunque piense lo mismo que tú, ya simplemente por ese tema político, psicológico, te lo va a tumbar, porque hay que cambiarlo todo. Entonces, esa mentalidad, lo voy a cambiar todo. Aquí no se sigue nada, nunca se continúa nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, ese es uno de los problemas de las democracias nuestras, ¿no? No son perfectas, eso es un problema. Fíjate que ese Nord Stream, el gasoducto, luego hubo problemas. El gasoducto le venía muy bien a todos. Rusia se garantizaba vender, es su negocio, vender gas, vender petróleo, y Alemania tenía energía barata. Alemania, una potencia industrial donde en invierno además hace mucho frío, tenía energía a un precio muy, muy competitivo, energía barata. Antes de 2014, de la guerra de Crimea, de la anexión de Crimea, ya hubo problemas
Rusia hubo problemas con Europa, amenazó con cerrar el suministro y aún así Europa no aprendió. Hicieron el Nord Stream 2, el que luego fue saboteado antes de que empezara a funcionar, ¿no? Esto le viene bien a Europa. Europa tiene que saber, yo creo que se sabe, nuestros dirigentes, que Rusia, por lo menos la Rusia de Putin, no es un socio fiable. No es, te puede decir una cosa, pero luego hace otra. Ucrania era una potencia nuclear. Ucrania tenía armamento nuclear que devolvió a Rusia a cambio de que respetaran sus fronteras. Y fíjate lo que ha pasado. ¿Es fiable? No es fiable. Te engañó con ese acuerdo para que te desnuclearizaras. Después de eso te invade Crimea. Se llega a otro acuerdo, después de eso te vuelve a invadir en 2022. Lo mismo ha hecho con Georgia, lo mismo hizo con Transnistria en Moldavia, etcétera, etcétera, etcétera. No es fiable. Por eso, dice, ¿qué interés, cómo exige Zelensky, el presidente ucraniano, que haya garantías de seguridad si se llega a un acuerdo de paz? Garantía de seguridad es meter a europeos o norteamericanos que saben que no les van a atacar. Eso es una manera de decirlo, porque sabe que si no, ese acuerdo de paz no va a tener, sin esas garantías, es papel mojado y será cuestión de que pase tiempo para que Rusia, si no cambia de régimen, pues vuelva a intentar cualquier tipo de ataque. Coronel, mira, se habla tanto de esas guerras de cuarta generación, las guerras híbridas. Pero claro, yo digo guerra híbrida, tú lo que estás viendo no son guerras híbridas, pero todo el mundo habla de una guerra híbrida. Vamos a ver. Está mal dicho. ¿Qué sería una guerra híbrida? O sea, claro, lo que estamos viendo no son guerras híbridas. Cuando se habla de estamos recibiendo ataques híbridos en Europa, claro, porque son ciberataques, sí, o ataques, ya digo, en el espacio cibernético o en el espacio exterior, etcétera. Dice, y estos son o manipulación de la opinión, etcétera. Dice, estamos recibiendo ataques híbridos. Está muy mal empleado. Algo que es híbrido tiene dos naturalezas. A mí me gusta poner el ejemplo de los coches, ¿no? Un coche híbrido es un coche que tiene un motor eléctrico y otro motor a combustión, ¿no? De gasolina. Sí. Eso es híbrido. Tiene que tener los dos, si no, no es híbrido. Si no es una cosa u otra. Y ahora, y en el mundo de la comunicación ocurre, ¿eh? También los políticos, pero sobre todo los que salen a hablar en los medios, hablan de híbrido para referirse a una parte, ¿no? Estás hablando del coche eléctrico, no estás hablando de un coche híbrido. Estás hablando de la guerra en otro dominio. Los dominios tradicionales a tierra, mar y aire. Bueno, pues eso siguen siendo dominios de la guerra, pero ahora hay otros. Uno de ellos es el ciberespacio, otro es el espacio exterior y otro es el dominio cognitivo, ¿no? Las mentes de las personas. Esos ataques, esa guerra en esos otros dominios, sobre todo en el ciberespacio, no son híbridos. Para que sea híbrido también tiene que ir acompañado de ataques clásicos, ¿no? De ataques o ataques terroristas o ataques como en la guerra de Ucrania, etcétera. Es un término mal empleado y te agradezco que lo hayas sacado para que la gente sepa que le están hablando mal, ¿no? Bueno, mira, hay un tema que a mí me parece también interesante. Nosotros somos muy de hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, detrás de estos nuevos órdenes mundiales, detrás de estos dirigentes, hay veces que el dirigente es casi como un pequeño o gran títere. Detrás hay una estructura, debajo, habitualmente invisible, que es la económica, que son diferentes empresas, son diferentes personas con niveles sociales, económicos, que no son visibles. ¿Tú crees en ese mundo casi conspiranoico, conspirativo, hacia que son dirigidos según qué entes internacionales por el movimiento, lógicamente, económico, subterráneo? A ver, me conoces muy bien, sabes que no soy conspiranoico. Sí. No siendo conspiranoico, es evidente que hay determinadas empresas
que tienen un poder incluso superior al de muchos estados. Hasta hace pocos años, estos intereses que mueven el mundo, que son parte del poder en el mundo, porque es mucho el dinero que manejan, pues han estado en un segundo plano, como muy bien has dicho. Pero es que últimamente ya ni siquiera está en un segundo plano. Mundo político. Estamos Elon Musk está con el presidente de Estados Unidos. O sea, la persona más rica del mundo está haciendo política con el presidente de la mayor potencia del mundo, que también es un empresario, por cierto, ¿no? Pero esto funciona a todos los niveles, ¿eh? Hace poco que el presidente de Ecuador, Noboa, ha contratado a Eric Prince, el creador, el dueño de ahora no es porque vendió la empresa, de Blackwater, de la empresa privada militar Blackwater, que tantos problemas tuvo. Y al final es que hablan muchos de mercenarios, claro, ¿no? Que se podría decir. Mercenarios del siglo XXI. De esto creo que hemos hablado alguna vez. No es exactamente eso, pero bueno, le ha contratado para que organice la seguridad en su país, porque Ecuador está teniendo una crisis de seguridad tremenda por culpa del narcotráfico y tal. No lo sabía. Ha contratado a un empresario. Y eso un es empresario por de la guerra, pero un empresario. Por desconfianza hacia su ejército. Sí, por desconfianza o falta de capacidad. Donde se mueve el narcotráfico, conviene ser desconfiado porque mueve mucho dinero. En España hemos visto... Pero Ecuador no era una zona tan problemática antes. No lo era, pero el narco se desplaza. Colombia ha empezado lleva muchos años de lucha contra el narco, ha empezado a tener determinado éxito y el narco se mueve. Hay zonas como en el Catatumbo, ¿no? Que es zona en los Andes compartida entre Venezuela y Colombia, pues que el narco se mueve libremente de un lado a otro y en un lado, en el de Colombia, está peleando contra las instituciones porque se le está siguiendo, pero en el lado venezolano tiene su zona de descanso, ¿no? Para entendernos. Y bueno, pues se ha desplazado a Ecuador y es un problema que se escapa, aparte de la desconfianza, que conviene ser desconfiado cuando hay tanto dinero moviéndose, también es un problema de falta de capacidad, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Ecuador pues estaban preparadas para luchar contra otro tipo de amenaza, ¿no? Es que la fuerza de un narcotráfico es muy superior habitualmente a un ejército. O sea, el narcotráfico hoy en según qué países... Es distinta, sí. Bueno, y sobre todo la amenaza directa y el peligro que tienes tú con toda tu familia o familiares lejanos. Claro, es más personalizada. Claro, pero eso es muy superior porque tendría que estar todo el mundo protegido, ¿no? Para hacer frente a esto. Por eso hay otros países, El Salvador, ¿no? Que se está viendo cómo ha manejado de una forma tan radical. Bueno, para mí... Sí, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Ha sido potente, ha sido radical, muy decidida, y ha sido exitosa en los resultados. Luego, cada uno puede pensar la forma de hacerlo o no hacerlo, lo que quiera, pero los resultados han sido los buscados. Cuando tienes semejante porcentaje de violencia, vamos a llamarlo así, no puedes hacer otra cosa. Es que es tan difícil una actuación, porque eso es años y años y años y años dejado y claro, hay tal cantidad que se dice en español, hay veces que hay que cortar por lo sano. Creo que es lo que se ha hecho en El Salvador, pero es que la situación era límite. También se ha hecho cosas, no de ese estilo, pero cosas que no se hubieran hecho normalmente en Ucrania, ¿no? Con inteligencia artificial precisamente para identificación automática por imágenes de personas. Es algo que en Europa está prohibido, ¿no? Pero claro, Ucrania es que está en guerra. Ucrania no puede andarse con pañitos calientes para saber si una persona es un infiltrado o no lo es un desplazado o no, es amigo o enemigo, o para saber quién es este muerto, ¿no? Si tiene que emplear
métodos forenses tradicionales, primero, no los tiene para esa cantidad de muertos, y segundo, estaría ayudando a perder la guerra. Entonces, pues emplean estos sistemas que a tiempo de paz pues no se emplearía. Bueno, y tú que has estado en estos países, de la zona de Hispanoamérica, ¿tú te sentías seguro? O sea, ¿tú podías ir con tu familia y estar seguro en ese país? ¿O tú has pasado inseguridad constante? Inseguridad constante, bueno. Yo estaba en sitios problemáticos, estaba en Venezuela cuando era el país con la mayor delincuencia, por encima de México, pero no me sentía inseguro porque tenía un sistema de protección, aparte que yo era diplomático, me movía con vehículo diplomático. Claro, pero eso es un movimiento familiar, claro, además. Claro. Ese tipo de puesto ya no es una misión, sino claro, que ahí se suele acudir con la familia. Claro, yo estaba con la familia. Pero tienes un sistema de vida condicionado. Nosotros, la sociedad venezolana está acostumbrada a eso, se mueve de sitio seguro a sitio seguro con un medio seguro. El medio seguro es un vehículo blindado o un vehículo que no muestre tu poder adquisitivo. Un movimiento seguro es, desde luego, no puedes ir con relojes, con anillos, con nada o sacar el móvil y ponerte a hablar por la calle, ¿no? Bien, por ejemplo, en las casas, en los edificios venezolanos, pues es lo normal, lo habitual, tienen aparcamientos para las visitas, ¿no? Aquí en España yo no he conocido ningún sitio, seguro que los hay, pero allí es lo habitual. ¿Por qué? Porque las visitas no pueden dejar el coche en la calle e ir andando hasta tu portal, porque entonces ya no vas de sitio seguro a sitio seguro. O sea, directo al garaje. Exactamente, directo al garaje y ahí aparcas. Silvia, ¿qué querías comentar? Por ir a otro de los capítulos del libro del coronel, en relación a los conflictos armados en la actualidad, hay un punto que habla sobre la violencia unilateral contra los civiles en los conflictos. Sí. Se está volviendo otra vez al sistema de los genocidios. Porque es que, claro, hace 20 años exactamente ocurría esto. El 12 de septiembre de 2005, los últimos soldados israelíes abandonaban la Franja de Gaza, poniendo así fin a 38 años de ocupación militar. Y además dice, contrariamente a ciertas predicciones alarmistas, el plan de retirada de Gaza no encontró muchos obstáculos. 20 años después, volvemos a tener conflicto. Bueno, en esa retirada, y antes he hablado de Hamás, se dejaba el mando en Hamás. Hamás, en cierta medida, fue patrocinado o fomentado por Israel en contra de la autoridad nacional palestina, ¿no? El Hamás empezó siendo un partido que no era nada beligerante, pero enseguida... De hecho, también ganó las elecciones en este mismo año, en 2005, tras la desaparición política de Ariel Sharon. Exactamente. Justo pues Israel pensaba que eso le iba a garantizar tener un vecino amigable, pero jamás se ha ido radicalizando. Y la forma en que se radicalizó fue a través de tener una rama militar. Y esa rama militar fue la que se hizo cada vez más extremista y se hizo con el poder del movimiento Hamás, ¿no? Y se llegó a lo que se ha llegado. Pero inicialmente Hamás era un partido político palestino poco beligerante. Pero sí que estábamos en un momento, bueno, con la zona de la Franja de Gaza se vivió durante muchísimos años, el ir contra la población, que es, yo también creo que es lo que está haciendo Rusia contra Ucrania. Al final, la guerra se está basando en cansar a la población y que eso sea la moneda de cambio con el propio gobierno de Zelensky, por ejemplo. De eso se trata, sobre todo en las democracias, pero en cualquier régimen, en las democracias más, se trata de lograr que la población del país enemigo deje de apoyar a su gobierno en la guerra. Que se rinda la población, que la población diga, oye, basta ya,
queremos la paz al precio que sea, da lo mismo, no podemos seguir así. Y uno de los métodos más crueles que hay es atacar directamente a la población. Como muy bien dice, lo estamos viendo, Rusia bombardea más edificios de apartamentos que bases militares, ¿no? No lo hace de gratis, lo hace con un objetivo. El objetivo es minar la voluntad de la población. Mira, y por último, antes de ir despidiéndonos, me gustaría hablar de ese tema que ha avanzado, que lo tenemos presente en todos los informativos, en todos los medios, como es ese ejército europeo. Aquí, para mí se presentan dos problemas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no hay fortaleza de los ejércitos en los países miembros de la Unión Europea? Si España no tiene un ejército capaz de hacer frente, o si no existiría una posible unión de todos los ejércitos, o la necesidad de crear un ejército conjunto. Pero claro, si yo creo un ejército conjunto y yo tengo una crisis inesperada, una crisis extraordinaria, ¿yo puedo solicitar ese ejército y que venga a contribuir a mi país? ¿O es una decisión mía frente a 22 decisiones? Claro, ese es el problema. Europa no puede tener, hoy por hoy, un ejército único europeo. Europa tiene, pues eso, tiene 27 ejércitos, 27 ministerios de defensa, 27 armadas, no, 27 armadas no, pero vamos, tiene 27 de todo, ¿no? Lo tiene todo fragmentado. Tiene unos ejércitos, unos efectivos numerosos, tiene el presupuesto de defensa de todos los países de la Unión Europea, es 4 veces el de Rusia, ojo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que están fragmentados, el problema es que muchas capacidades son reiteradas y el problema es que faltan algunas capacidades que nosotros llamamos estratégicas y son diferenciales y que hasta ahora, bueno, pues las tenía Estados Unidos y nos cubría como un paraguas. El problema del ejército europeo tendría que ser lo último. Claro, ¿quién dirige esto? Claro, porque es lo que dices tú, los ejércitos nacionales son de una nación. La Unión Europea no es una nación, no es un Estado. Claro. Es un modelo de éxito con todos los problemas que tiene de integración, pero integración en lo económico, en lo político, en lo social, en la educación, en la moneda, en el movimiento de las personas. Es un caso de ha logrado el mayor periodo de paz en la historia de Europa. O sea, está muy bien, pero no tenemos integración en política exterior y no tenemos integración en defensa. Entonces, lo de vamos a gastar más en defensa, ¿no? Esto de lo que se habla tanto. Pero hay que saber en qué, sobre todo hay que saber para qué, y sabiendo para qué podremos determinar en qué necesitamos. Y entonces hemos determinado, esto es muy de la Unión Europea, que se mueve en términos económicos y monetarios sobre todo, que vamos a gastar 800.000 millones de euros más extras de una forma u otra. Hemos sacado un libro blanco y tal, pero no tenemos una estrategia. Si no tengo una estrategia, si no tengo definido contra qué amenazas me tengo que preparar y qué líneas estratégicas voy a emplear contra esa amenaza, ¿cómo voy a determinar con qué materializo esas líneas estratégicas? Porque esto, claro, sería una cesión de soldados o una nueva creación desde cero. No, el ejército europeo ni te lo plantees, Nacho. Porque entonces significaría volver a generar plazas dentro de tu propio ejército. Pues, si tú dices, hago una cesión de mis soldados, claro, cada uno tiene una formación de su padre y su madre. Es distinto que haya unidades militares multinacionales de la Unión Europea a disposición de la política de seguridad y defensa de la Unión. Eso es distinto. Eso no es un ejército nacional. Eso son, pues cada país que quiera contribuye con unas determinadas fuerzas para que esas se empleen de determinada forma. Incluso así, cada vez que se vaya a emplear tiene que tener la aprobación del país que pone, de cada uno de los países que ponen esos soldados. Por eso te digo que el ejército europeo, para llegar a eso tendríamos que tener una defensa común y no la tenemos, ni estamos cerca de tenerla. Hay movimientos positivos, se ha creado
el comisario de defensa, tenemos un comisario de defensa en la Unión Europea desde hace pocos meses, es un rey sin reino. Pero bueno, es una señal. Claro, pero ahora dices, mira, el general del ejército europeo. Yo voy a decir, bueno, ¿y por qué es francés cuando a mí los franceses me caen mal? Desde mi país, ¿por qué él tiene que ser el símbolo y el que lleve toda esa unidad de un ejército? Y eso es un problema. Eso es un problema porque al final también Europa también tiene sus puntos flacos entre diferentes países. Claro, hay diferencias. Todo lo que es defensa, la soberanía en defensa no está cedida a la Unión Europea ni se quiere ceder. Por lo que tú dices, si España tiene un problema de defensa, no quiere pedir permiso a Finlandia para emplear ese ejército, que además no es español, para solventar ese problema de defensa, ¿no? Eso en una integración, eso va a ser lo último. No, y el problema mental que hay de esto, ¿no? De esa visión que hay. Es que lo he hablado con mucha gente, decir, bueno, dice, los que son negacionistas del ejército, que esto ya hemos hablado más de una vez, que esto nos daría para una semana hablando, ¿no? El negacionismo del ejército, decir, bueno, es que un mundo sin ejércitos o un país sin ejércitos sería una locura, por lo menos España. Pero, claro, dicen, esto sería muy bueno, dice, porque entonces se crearía un ejército europeo, el nuestro dejaría de existir, el español, que no lo necesitamos para nada, por lo cual esa dotación económica, bueno, pues ese porcentaje serviría para otras financiaciones, aunque tú tengas que financiar ese ejército europeo, pero claro, tú estás vendido completamente. O tu país, no lo sé, mira, tu país entra en una guerra o en una pugna que no esté en los cánones establecidos, entonces ahí puede forzarse incluso la salida de la Unión Europea, yo qué sé, y decir, y ahora me encuentro sin ejército y sin protección y sin nada. Es que esto es como mandar a combatir a la policía local, con todo el cariño, teniendo al ejército arriba. Pues sí, más o menos sería una cosa así. Como te digo, el planteamiento de un ejército europeo es utópico, es un futurible para el largo plazo, y sería muy difícil. Vamos, creo que nosotros no lo vamos a ver. Europa tendría que cambiar de forma radical. Europa se tendría que convertir en los Estados Unidos europeos. Y para eso queda mucho, y para eso no hay voluntad política de todos y cada uno de nuestros países. Bueno, Silvia. Vamos a abordar el último de los temas, que tiene que ver con la economía. Os voy a leer este fragmento. Con un crecimiento global del 4,8% en 2005, la economía mundial ha sorprendido agradablemente a los observadores, desmintiendo las previsiones que anticipaban una desaceleración más bien acentuada e incluso una crisis. 2005, 2008 vino la crisis mundial, y entonces esto me lleva precisamente al punto que se habla en el capítulo 11 del libro del coronel, conducción de crisis. ¿Hemos aprendido algo? ¿Se está gestionando de otra manera las crisis ahora mismo a nivel mundial? Pues mira, siempre esto no es mío, esto es del general Rupert Smith, del que hablo en el libro, que escribió un libro muy interesante que recomiendo. Bueno, los ejércitos, y lo mismo pasa con la gestión de crisis, se preparan para la última guerra. Y la última guerra normalmente no se va a repetir. Es decir, ¿cómo ha sido la última guerra? ¿Qué hay que hacer para ganar una guerra como la última? ¿Qué hay que hacer para solventar, gestionar, conducir una crisis como la última? Pues hemos aprendido que faltan estas y estas capacidades, que tenemos que organizarnos de esta manera y tal. Y cuando ya lo tenemos todo, la siguiente crisis, la siguiente guerra es distinta. Hablábamos hace poco, antes de vuestra visita a la línea Maginot. La línea Maginot era la defensa perfecta para la Primera Guerra Mundial. Pero es que la segunda fue distinta, y Alemania sorprendió a Europa y particularmente a Francia. Bueno, las crisis, la forma de ordenar las crisis, aunque sean en pequeñita escala, de un propio país. La última crisis que hemos tenido aquí en España fue la dana en Valencia, que pienso que ha sido el mayor de los desastres organizativos que ha tenido este país. Y si tú dices, si en una zona tan reducida somos incapaces
de ayudar, de poner orden, de colaborar sin que haya un mando. O sea, es decir, a mí hay una cosa que me ha chirriado tanto, que sigue sin haber casi un mando fijo en esto. Entonces tenías una catástrofe tremenda donde no había nadie tomando las decisiones. Todo el mundo tomaba su propia decisión. E incluso en pequeñas patrullas, patrullas del ejército, de guardia civil, lo que fuese, cada grupo de 5, cada uno toma su decisión porque no existía una decisión. Y a mí eso me da un miedo, a mí eso me pone los pelos de punta. Es decir, si una cosa es tu propio país, oye, que un país se vuelca con su país cada vez que hay una desgracia, para eso estamos todos, ¿no? Pero que no exista un control y alguien que diga, esto se hace así, esto se ordena así y esto se ordena así. Esto, extrapolado a gran escala, yo lo siento mucho, pero como bien se diría, no podemos ir a la guerra. Al final porque vamos a ir con los vehículos con las ruedas pinchadas. Ha sido lo más parecido a gestionar una zona de conflicto que hemos tenido en este país en el último siglo, desde la Guerra Civil. Y pues evidentemente ha sido un desastre, pero porque quizá estamos más preparados para gestionar esas crisis o esos conflictos fuera de las fronteras y no, mira, yo no lo sé, dentro de nuestra yo es que no país. No me lo puedo explicar, que no haya nadie. O sea, que no haya nadie. No puede ser un alcalde de una pequeña localidad de 3.000 habitantes el que lleve la voz cantante por encima de un general de un ejército. Y esto es así. Si tenemos un ejército, el ejército tiene que decir, aquí está el ejército es el único, entiendo que el único agrupación creada y preparada ante cualquier tipo de crisis, porque la preparación del ejército es para las crisis. Es para momentos habitualmente extraordinarios. Sí, pues cuando faltan las cosas, ¿no? Que es en los momentos de guerra, en las hostilidades. Para gestionar una crisis del calibre de las que estáis hablando, hace falta un mando único. Correcto. O sea, no se puede, y no ha existido. No se puede descentralizar. Se puede descentralizar la ejecución. E incluso a lo mejor es conveniente hacerlo, pero el mando debe ser único y debe estar claro. Porque el mando va a determinar las prioridades, qué cosas hay que hacer, con qué hay que hacerlas, etcétera. Y además es una referencia para ir ajustando las actividades, las acciones que se hacen. Sin un mando único es, como se dice normalmente, como un pollo sin cabeza que se va moviendo de un lado a otro. Así fue, ¿no? Yo, en fin, lo he visto desde fuera. Me da mucha pena oíros lo que decís porque con una eficacia superior pues hubiera evitado bastante sufrimiento, supongo. Bueno, yo hablo porque lo he vivido desde dentro y el que me escuche desde Aragón Radio, que no tenga la constancia desde el minuto 1 hasta el último, hasta ayer, pues he estado dentro de toda esta tragedia. Y esto, al final, lo que se traduce, ese mando único, es lo que llamamos vulgarmente el de la gorra y el pito. Que todo el mundo quiere tener voz y todo el mundo quiere tener voto y todo el mundo quiere estar en primera página diciendo no, yo es que tomo esa decisión, a mí nadie me quita esa decisión. Por eso siempre insistíamos tanto en el ejército. El ejército, si está preparado para las guerras, para las grandes crisis humanitarias, se recorre el mundo. Son los únicos que están preparados para una toma de decisiones, porque a nosotros se nos escaparán cosas, se nos escapará pues la tontería de que hay que recargar gasoil, que hay que llevar cualquier tipo de... Pues mira, para bien o para mal, el ejército eso lo tiene entrenado, y lo tiene entrenado con ejercicios, pero sobre todo en el mundo real. Por eso. En los sitios donde ha estado junto con otros ejércitos reconstruyendo países en crisis más grandes que la de la Dana todavía, ¿no? Pero bueno, el mando no puede ser del ejército, el mando debe ser un mando político. El mando único del que hablo tiene que ser político y debe ser, claro, el que sea. No me voy a meter ahora en cómo gestionar este tipo de crisis, pero lo que sí sé es que no puede ser un puzzle, una que cada uno haga y vaya moviendo las fichas como crea conveniente con la mejor de las intenciones, porque así no se es eficaz. Y en este caso, como vuelvo a repetir, eso produce más dolor del necesario. Silvia, un programa para aprender. Bueno, ha sido muy curioso este ejercicio, ¿no? Ha sido como si hubiéramos estado con el almanaque de todas las... Sabéis, ¿no? En Regreso al Futuro
que BIF tiene el almanaque de todos los partidos que se han ganado en los próximos no sé cuántos años, 20 años. Entonces así es como amasa su fortuna. Pues bueno, hemos podido ver los 20 años que se planeaban en este libro, en 2006, y hay cosas que vemos que siguen igual, pero que, bueno, otras han cambiado mucho en este nuevo orden mundial que se va a producir. Próxima semana más. ¿Mm? Bueno, más, ¿no? Próxima Más. semana, vale. Bueno, supongo. Coronel, un placer como siempre. Mundo en conflicto, colección USJ Senior, Poderes y Seguridad Global, que lo podemos encontrar, y con sus varios libros. La guerra de los robots. ¿Cuáles más tenemos? Guerra S.A. Guerra S.A. Guerra S.A. es sobre... Ese fue el que publiqué el año pasado con Espasa, este es con la Universidad San Jorge. Trata sobre las compañías militares privadas, esos mercenarios del siglo XXI. Ese fue genial. Muchas gracias, un abrazo y como siempre lleno de éxito. Nos vemos pronto en más programas. Gracias a vosotros. Y nosotros nos marchamos. Al final, bueno, pues es un programa, pienso, Abismo tiene una ventaja, que es un programa para aprender todos y aprender de la realidad, porque muy poquitos programas existen de más de una hora sin filtros, sin tapujos, sin cortar, y sobre el mismo tema. Porque habitualmente, si nosotros hacemos un programa breve o una sección, nos quedamos en 15, 20 minutos, donde hay que comprimir demasiado esa información. Pero aquí la verdad es que preferimos que haya momentos igual un poquito más lentos, pero poder tener toda la mesa llena de papeles, llena de información, e irnos claros a casa y a la cama, y que podamos reflexionar y que luego lo podamos escuchar. Así que, y sobre todo, ojalá se aprenda a trabajar mejor, pero es una pena y es una desgracia que tengan que ocurrir muertes para aprender y para ejecutar las acciones. Esto son los países en el mundo no aprenden, ¿no? Y para que algo ocurra o se tomen medidas con algo, siempre tiene que ocurrir una desgracia. Esto es, pues así es la mente humana y así ocurrirá. Que hay un accidente, se toman medidas para eso. Que hay un incendio múltiple, se toman medidas para eso. Que hay una desgracia climatológica múltiple, se toman medidas para eso, pero hasta entonces nunca se toman, ¿no? Y esas primeras víctimas parece que sean como daños colaterales ante una acción para tomar y ejecutar. En fin, un abrazo a todos y nosotros la semana que viene más, aquí en Abismo, en Aragón Radio.